Bienvenidos a Tecno en Casa, mi nombre es Franco. Hoy tenemos un unboxing y review de otro gabinete gamer, esta vez de la marca Thermaltake. Antes que nada quiero decirles que son las 11 y pico de la mañana, ayer me acosté a las 4 y estoy acá gracias a Samurai Picante, que está uno detrás de la cámara y el otro sosteniéndome las luces para filmar este video. Así que primero que nada vamos a agradecerles a ellos, si no, no tendríamos video esta semana porque me tengo que ir a trabajar yo a la tarde, lamentablemente. Así que vamos a empezar viendo este gabinete que va a ser utilizado para armar la nueva máquina gamer de Samurai o de Gustavo, para quienes los conocen. Lo primero que nos dice la caja es que tiene soporte para USB 3.0 de forma interna, o sea que vamos a necesitar una placa que además tenga soporte para USB 3.0 para poder conectar el conector de este gabinete. El modelo es el Chaser A31. Es el hermano menor, aunque fue fabricado después, del MK1 Chaser de Johnny, que ya vimos en otras máquinas. Y vamos a empezar abriéndolo. Y para ello voy a bajar la caja porque va a ser más sencillo. Muy bien, ya lo tenemos fuera de la caja. Para empezar quiero contarles que vino empaquetado con los típicos apliques de Thermopol, que son muy buenos y van a recibir un solo golpe. El problema con esto es que si reciben más de uno en el mismo lugar, el equipo puede llegar a venir a dañarse durante el envío. Aún así, nuestra unidad llegó perfectamente en excelentes condiciones y junto a él en la caja nos encontramos con un pequeño manual de usuario que es provisto por Thermaltake. Manual de usuario nosotros no vamos a usar porque hemos armado ya un par de compu. Volviendo a la construcción, está construido en aluminio y plásticos. Algo que quiero destacar es que el color negro del gabinete tiene como una textura a él y hace que sea muy difícil dejar huellas, lo que me parece muy bueno. Es un color brillante, pero no es del tipo piano, no es esa superficie súper lisa donde todas las huellas quedan marcadas. Eso es algo que lo acabo de ver ahora que lo abro. Otra cosa que salta a la vista, por supuesto, es la ventana, que nos va a permitir ver las zonas más sensibles dentro de la máquina, como por ejemplo el CPU y las placas de video. Y incluso la fuente, por lo menos en su parte superior. Una ventanita muy linda, que por supuesto le va a quitar un poco de rigidez al panel lateral, pero que va a ser contrarrestado por la forma que tiene la chapa del panel lateral, que le va a otorgar a la vez un poquito más de rigidez. Entonces le estamos perdiendo por un lado y ganando por el otro. En cuanto a la parte frontal, nos encontramos con un marking de Thermaltake en la parte superior y todas las bahías de 5,5, que todas y cada una de ellas son removibles para aplicar dispositivos ópticos en el interior del gabinete, como así también coolers en la parte frontal como intake. De hecho, enseguida termina el panel frontal, tenemos un corte que va a servir como intake para cualquier cooler que queramos meter en la parte frontal. Cooler que ya vamos a ver cuáles son los incluidos una vez que abramos el gabinete. En la parte superior, y acá ya se me empieza a complicar, nos encontramos... En la parte superior nos encontramos con el botón de encendido, un botón de reset, un LED indicador de actividad del disco rígido, conectores de audio de entrada y de salida y dos puertos USB 3.0, como yo le había comentado. Este gabinete es compatible. En la parte superior nos encontramos con una rejilla que recubre 1,5 de los dos coolers que puede ser instalado en la parte superior de 120 milímetros, y nos encontramos con una pequeña bandejita portaobjetos donde podemos poner nuestras memorias, nuestros pendrives, etc. Vamos por el otro lateral y nos encontramos con que es directamente liso, pero tiene como una abolladura, por decirlo así, que saca hacia afuera un poquito más el panel lateral. Esto es interesante porque nos va a dar un poquito de espacio extra para manejar nuestros cables por detrás del tray de la placa madre. Y volviendo a la parte trasera, nos encontramos con el primero de los coolers instalados, que es un cooler de 120 milímetros. Nos encontramos con un agarre para la parte superior para poder extraerla y de esta forma revelar el techo. Lo voy a sacar esto. Vamos por allá, un segundito. Nos encontramos con una traba pasacable
Esto porque si quisiéramos pasar los cables del mouse y del teclado, que son los que menos se desconectan, y dejarlos cerca a lo que es el orificio que nos permite el acceso al I/O de la placa madre, podríamos trabarlo acá para no tener que estar buscándolo. Eso sí, el tornillo que traba esta traba se encuentra desde el lado interior del gabinete. Nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahías de expansión PCI, 2 grommets para water cooling y por supuesto el cutout para la fuente de alimentación del gabinete. Vuelvo ahora a la parte superior para de esta forma mostrarle el soporte que tiene para coolers nuestro gabinete en la parte superior. Nos encontramos con un cutout donde podríamos poder pasar mangueras y cables para los coolers si los tuviéramos de forma push-pull, aunque no creo que entren con la tapa superior colocada, pero tenemos soporte para 2x120 o 2x140 milímetros. Los orificios redondos que se ubican alrededor del cooler son para las trabas del techo del gabinete, que está filtrado por supuesto por una malla de alambre en la parte exterior y por una goma espuma en la parte interior, que para ser removida lamentablemente es del tipo ese que hay que doblar las chapitas y retirarlo para arriba. Pero por lo menos la goma espuma es lavable y no tenemos que tener ningún tipo de problema removiéndola y volviéndola a colocar de nuevo. Vamos a ver ahora el piso del gabinete, y acá seguramente vamos a tener que reacomodar la cámara, ¿o no? Muy bien. En el piso del gabinete nos encontramos con que tenemos 4 pedestales o 4 piecillos que nos van a permitir elevar el gabinete desde la superficie donde esté apoyado, sobre todo si tenemos alfombra y cosas por el estilo, va a ser algo muy importante. Y sobre cada uno de ellos nos encontramos con un pad de goma que va a evitar que el gabinete se deslice por la superficie, sobre todo si lo estamos apoyando sobre un mueble ilustrado o cosas por el estilo. En la parte inferior además nos encontramos con todo un intake mallado que está recubierto por un filtro removible larguísimo, ahí estamos, que le va a dar acceso a aire, que va a ser muy importante, sobre todo en la parte trasera, si tenemos colocada nuestra fuente en este lugar. Y en esta parte vamos a colocar otro cooler más. En este caso el filtro es uno de esos filtritos de alambre, lo que es verdaderamente muy conveniente porque con solo retirarlo y agarrarlo con una lata de aire comprimido podemos limpiarlo muy fácilmente. Simplemente la instalación es por fricción y hay que hacer coincidir las pestañitas con el filtro e ir empujándolo todo el camino hasta que trabe en la punta y ya queda trabado con fricción. Acá podemos ver el primer corte que les contaba anteriormente en la parte frontal para permitir el intake de aire. Vamos a cortar ahora un segundito y lo vamos a abrir para que lo puedan ver desde el lado interior. Una vez removida la tapa lateral nos encontramos con el interior del gabinete. En él lo primero que nos vamos a encontrar es una bolsita con accesorios donde vamos a encontrar incluida un adaptador para adaptar lo que son las bahías frontales de 5,5 a 3,5, por ejemplo para un lector de tarjetas, una bolsita con tornillos varios, así como también el speaker para ser conectado a nuestra placa madre, y unas zip ties que parecen unos juguetitos anales de esos extraños que vieron por ahí. Además nos encontramos con un plástico que tuvimos que acudir al manual de usuario para ver de qué se trataba. Este plástico nos va a permitir remover una bahía de 5,5 de las unidades ópticas y colocar en su lugar un lector de tarjetas, por ejemplo, y por detrás un disco rígido. De esa forma no vamos a estar perdiendo una de las bahías únicamente con un dispositivo de 3,5. Un accesorio bastante interesante que para ser utilizado necesitamos utilizar justamente tornillos para fijar nuestros discos, tanto como la lectora de tarjetas. Volviendo a la parte interior nos encontramos ahora sí con el cooler de 120 mililitros puesto como exhaust en la parte trasera y el otro cooler incluido, que ya se lo voy a mostrar. Pero primero voy a remover estos dos tornillitos para mostrarles
que podemos, si no las estamos utilizando, liberar una de las jaulas de los discos. De esta forma deslizamos una de las jaulas de los discos y cada una de ellas puede contener 3 discos rígidos, ya sean de los convencionales o de estado sólido. Para instalarlo vamos a utilizar una de las bandejas individuales que tienen mecanismos sin herramientas para lo que es disco rígido convencional o de banda magnética, y tiene los orificios ya pretaladrados para colocar los discos de estado sólido de 2,5 en la parte central, cosa muy importante porque cuando vamos a estar colocando los cables de datos como de corriente en la parte trasera de la bandeja, esto nos va a permitir que no tengamos ningún tipo de resistencia o de fuerza hecha contra el plástico de la bandeja, mientras que en otros el diseño nos obliga a instalar el disco de estado sólido sobre uno de los laterales y eso puede llegar a generar algún tipo de conflicto. Sí, nos acercamos un poco y no sé si vamos a poder ver, pero créanme que por acá abajo nos encontramos con otro cooler de 120 milímetros y para remover esta otra jala necesitamos utilizar un destornillador de cabeza Phillips para removerlo del todo, y eso nos daría acceso a este bracket que tiene soporte para otro radiador de 240 milímetros, o sea 2 por 120 del tipo Slim, para colocar en este bracket, cosa que no creo que se utilizaba porque vamos a necesitar por lo menos una de las cajas para ubicar nuestros discos. Cada una de las partes frontales en su parte central tiene un mallado, como así también un pedacito de goma espuma, como yo les dije antes, lavable, para poder colocar, para poder sacarlo justamente y remover el polvo que va a ir ingresando a lo largo del tiempo de uso de esta máquina a nuestro gabinete. En la parte central nos encontramos con los conectores y con 3 gromes de cable que están ubicados verdaderamente en posiciones muy lindas, junto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones para poder anclar nuestros cables y de esa forma poder manejarlo de forma limpia detrás del motherboard tray de nuestro gabinete, que además presenta un cutout para nuestra placa madre para poder colocar de forma sencilla coolers para nuestra placa madre justamente, o nuestro microprocesador mejor dicho. No va a entrar nunca esto que adentro si lo pongo al revés y si estoy mirando hacia otro lado. Muy bien. Tragamos esto. Además nos encontramos con que tiene los stand-off para nuestra placa madre ya precolocada para una placa madre que no les dije, pero es ATX estándar. Hay 4 pedestales pequeños para nuestra fuente de alimentación dentro del gabinete. De esta forma vamos a obtener que se eleve un poquitito más sobre la superficie y por lo tanto obtener un mejor intake de aire. Los cables incluidos en el bundle son un cable para cooler que es mallado tipo de goma. Los coolers son Thermaltake, como ya les dije, de 120 milímetros y poseen LEDs azules, que no se los había dicho, y utilizan conectores de 3 pines. Nos encontramos uno de este lado y otro por supuesto colgando del cooler. Nos encontramos con el conector USB 3.0, un conector de audio que directamente viene con el HD audio porque ya nadie usa SPDIF, y los conectores para el panel frontal como son el power, el reset y las luces de cada uno. La bahía óptica, simplemente presionamos este botón para que se abra, insertamos nuestra unidad óptica y lo soltamos para que se vuelva a trabar, pero si quisiéramos más seguridad también tiene los orificios para poder colocarlo con tornillos. Este fue mi review sobre el Thermaltake Chaser A31, espero que les haya gustado. Dale like si te gustó, dale dislike si no te gusta, compartirlo con la gente que te parece que se puede beneficiar de este conocimiento y no te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, que estamos bastante activos, sobre todo en este último tiempo en las redes sociales, y te vas a enterar de todas las cosas que están sucediendo en Tecno en Casa. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Mi nombre es Franco, detrás de la cámara hoy está Picante y Samurai. Nos vemos en la próxima.